Rebeca. En los albores del siglo XIX, cuando el virreinato de Nueva España se encontraba en su crisis terminal, dos figuras emergieron para definir el destino de una nación en gestación. Luis. Por un lado, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, el huérfano mestizo que se convertiría en Guadalupe Victoria, símbolo de la resistencia insurgente. Nina. Por otro, Agustín de Iturbide, el militar criollo que pasaría de defender el orden colonial a consumar la independencia mediante el Plan de Iguala. Dos proyectos políticos irreconciliables que, no obstante, compartían un mismo objetivo, la soberanía mexicana. Contexto histórico e infancia. Luis. Para entender a estos personajes tenemos que estudiar desde sus orígenes, su niñez y cómo fue su crianza. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango, en los últimos años del virreinato de Nueva España, 1786 a 1805, un periodo marcado por crecientes tensiones sociales. Hijo del español Manuel Fernández y la mestiza Alejandra Félix, quedó huérfano a los 9 años 1795 por lo que cuidó de él su tío, cura de Tamazula hoy Durango. Creció en una época de crisis económica por las reformas borbónicas que aumentaban impuestos y disparidad social. Nina. Iturbide tiene una crianza distinta, nace el 27 de septiembre de 1783, Valladolid, en el seno de una familia criolla y con una educación tradicional militar. Era un ciudadano acomodado perteneciente a la élite colonial y con ideas contrarias a las planteadas por héroes como Miguel Hidalgo. Rebeca. Guadalupe Victoria recibe una educación particular, factor que influyó en su pensar de revolución y justicia del pueblo. Pudo recibir educación gracias a la Iglesia Católica presente en Durango y sus lazos familiares con la misma. Luis. Su carrera académica es la siguiente. 1801, 15 años ingresó al Seminario Conciliar de Durango, donde estudió latín, filosofía y teología. 1803 a 1805. Se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Colegio de San Ildefonso, el centro educativo más prestigioso de la Nueva España. Ahí aprendió Derecho y entró en contacto con ideas liberales. 1805 a 1811, aunque no terminó formalmente las carreras de Derecho Canónico y Derecho Civil, 1812. 26 años abandonó los estudios al unirse definitivamente al movimiento insurgente de José María Morelos, aplicando sus conocimientos en la lucha por la independencia. Nina. Iturbide logró un rápido ascenso en el ejército español, mostrando así su capacidad estratégica de combate y planeación. 1798. Ingresó al Regimiento Provincial de Valladolid. Logró el rango de capitán en 1806. Fue ascendido a coronel en 1813. Luis. En mayo de 1812, tras unirse a las fuerzas insurgentes, el joven abogado José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix realizó un acto cargado de simbolismo. Quemó sus documentos de identidad virreinales y adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. El primer periódico posindependencia que publicó el nombre Guadalupe Victoria, seudónimo de José Miguel Fernández, fue el diario mexicano El Sol. Este periódico comenzó su edición en diciembre de 1822 y, tras la caída del imperio, reanudó sus emisiones en junio de 1823 bajo un gobierno provisional integrado por Pedro C. Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Nina. Además, Guadalupe Victoria se unió a Morelos durante la campaña del Sur. En 1815, participó en el Congreso de Chilpancingo, donde su formación jurídica ayudó a redactar principios constitucionales y fue nombrado teniente general de la provincia de Veracruz. Luis. Tras la ejecución de Morelos, 22 de diciembre de 1815, Victoria se refugió en las selvas de Veracruz. Entre 1816 a 1817 sus tácticas de guerrilla destruyeron 23 convoys realistas. Rebeca. En 1820 se reaviva el movimiento con el Plan de Iguala,
Inclusive en el diario militar de Agustín de Iturbide se redacta como en junio de 1821 se buscaba la adhesión de las guerrillas veracruzanas al ejército trigarante. Nina, desde la visión de Iturbide estos años se vivieron de una manera distinta. En 1813, vive la batalla de Valladolid, en 1814 la de Puruarán, participa en la campaña del Bajío en 1815 y en 1816 fue apartado del ejército. 1820, la situación en España cambió radicalmente. Levantamiento liberal obligó al rey Fernando VII a restablecer la Constitución de 1812. Iturbide fue llamado para reprimir una nueva insurrección liderada por Vicente Guerrero. Sin embargo, en lugar de combatirlo, decidió negociar con él. Febrero de 1821, publicaron el Plan de Iguala, que proponía 1. La independencia de México bajo una monarquía católica. 2. La unidad entre criollos y españoles que permanecieran leales al país. 3. El mantenimiento del catolicismo como religión oficial del Estado. 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró triunfalmente en Ciudad de México. Luis Iturbide logró gran empatía con el pueblo mexicano, destacando su capacidad de conectar con la población. Debido a su popularidad, se proclamó emperador de México en mayo de 1822, pero con esto logró hacer enemigos, perdió el apoyo del ejército, se enfrentó a múltiples revueltas, y abdicó en marzo de 1823. Exiliado en Europa, intentó regresar a México en 1824, pero fue arrestado y ejecutado el 19 de julio de 1824 en Tamaulipas. Rebeca. Contrariamente, estos fueron los años de consolidación republicana por parte de Guadalupe Victoria. Asumió la presidencia el 10 de octubre de 1824, tras ser electo por mayoría, 17 de 19 votos del Congreso. Su primer año se centró en sentar las bases institucionales. Promulgó la Constitución Federal de 1824, estableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Gran Bretaña. Nina, los años posteriores vivió la realidad de un país post-conflicto. Para sanear las finanzas, implementó políticas como vendió tabaco a Inglaterra, expropió bienes de españoles, decreto de 1827, y creó el Banco del Avío, primer banco de desarrollo industrial. Luis, en 1827, sofocó la rebelión de su vicepresidente Nicolás Bravo, quien lideró un golpe conservador. Victoria lo derrotó en 3 horas y lo exilió a Ecuador. En sus últimos meses de gobierno, impulsó la abolición total de la esclavitud, extendiendo el decreto de Hidalgo, y preparó la primera transición pacífica a su sucesor, Vicente Guerrero. Rebeca. Tras entregar la presidencia a Vicente Guerrero en 1829, Guadalupe Victoria se retiró a su hacienda El Jobo en Veracruz. Luis. Guadalupe Victoria fallece el 21 de marzo de 1843, en el Fuerte de San Carlos, Veracruz. En 1863, Juárez ordenó grabar su nombre en el Salón de Sessions del Congreso. Sus restos fueron trasladados a la Columna de la Independencia en 1925. Luis, en resumen, la conexión de estos personajes. En 1821, Agustín de Iturbide pactó con Vicente Guerrero el Plan de Iguala, lo que permitió consumar la independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre. Iturbide fue proclamado emperador en 1822, pero su gobierno autoritario generó oposición. Guadalupe Victoria, antiguo insurgente y defensor de la República, apoyó el movimiento que forzó su abdicación en 1823. Tras la caída del imperio, se instauró la Constitución de 1824 y Victoria fue elegido como el primer presidente de México, asumiendo el poder el 10 de octubre. Así, ambos personajes marcaron etapas clave del nacimiento del país. Iturbide consumó la independencia, y Victoria consolidó la república. Rebeca. La relación entre Iturbide y Guadalupe Victoria comenzó marcada por caminos opuestos. Mientras Iturbide defendía una visión monárquica, Victoria luchaba como insurgente por una república. En 1821, sus intereses coincidieron brevemente con la causa de la independencia de México, aunque impulsados por motivaciones distintas. Iturbide aspiraba a establecer un imperio, mientras que Victoria buscaba instaurar un sistema republicano. Esta alianza fue efímera, y en 1822 se rompió definitivamente cuando Iturbide asumió el título de emperador, lo que llevó a Victoria a ocultarse.
Finalmente, en 1823, el conflicto entre ambos se tornó abierto con la caída del imperio y la posterior ejecución de Iturbide, consolidando el triunfo de la causa republicana que Victoria había defendido desde el inicio. Nina, juntos, Iturbide y Victoria simbolizan las tensiones entre la independencia lograda y la nación por construir. El primero refleja el momento en que el virreinato colapsa, el segundo, el esfuerzo por dar forma a una república duradera. Comprenderlos es entender que la historia de México no nació de un solo acto heroico, sino del conflicto entre visiones de país, una monárquica, efímera, la otra republicana, incierta pero persistente. Luis, de esta cuestión solo nos queda aprender que los momentos fundacionales de una nación no deben entenderse como el cierre de un ciclo, sino como el inicio de una lucha aún más compleja, la del orden político y social. La transición entre Iturbide y Guadalupe Victoria no es solo una anécdota de cambio de poder, sino una muestra clara de los riesgos que enfrenta un país recién independizado cuando las ambiciones personales se anteponen al diseño institucional. El fracaso del imperio nos recuerda cuán frágil puede ser una victoria si no está respaldada por estructuras sólidas y consensos reales. A su vez, el ascenso de Victoria pone de manifiesto que la legitimidad no se impone, se construye con tiempo, voluntad y, sobre todo, con el respeto al marco legal. México no nació acabado en 1821 ni en 1824, nació en disputa, en ensayo, en transición. Por eso, mirar este periodo no es solo mirar el pasado, sino reflexionar sobre los dilemas que siguen vigentes en cualquier democracia en construcción. En ese sentido, la figura de Iturbide sirve como advertencia sobre los límites del poder cuando éste no se somete a una visión colectiva de nación, mientras que la de Victoria representa el esfuerzo por institucionalizar esa visión en medio del caos heredado. Ambos nombres quedan inscritos en la historia no solo por lo que hicieron, sino por lo que representan: uno, la posibilidad de una independencia sin república; el otro, la apuesta por una república que aún sin estar consolidada, se sostuvo sobre principios más firmes. Lo que se juega en este cambio no es solo el liderazgo individual, sino el modelo de país que se intenta edificar. Al mirar atrás, no deberíamos buscar héroes intachables ni culpables únicos, sino procesos, tensiones y decisiones que, como en toda nación naciente, marcaron el rumbo de lo que México fue, es y aún está por definir.